26 de abril de 1986. Una central nuclear acaba de explotar, hay fuego, escombros por todos lados y prácticamente nadie entiende qué acaba de pasar. Bueno, nadie excepto nosotros, porque tenemos la pequeña ventaja de estar viendo esto casi 40 años después. Pero mientras los trabajadores intentaban entender qué había ocurrido, había un hombre al que nadie podía encontrar. Su nombre era Valery Kodemchuk, y mientras algunos de sus compañeros todavía intentaban buscarlo, probablemente él ya se había convertido en la primera víctima de Chernóbil. Lo más inquietante de su historia es que su cuerpo nunca fue recuperado, y cuando digo nunca es nunca, porque casi 4 décadas después, Valery continúa en el mismo lugar, dentro de Chernóbil. Pero para poder entender cómo un hombre terminó sepultado dentro de uno de los lugares más peligrosos del planeta, tenemos que volver unos minutos atrás. Aquella noche, el reactor número 4 estaba realizando una prueba de seguridad. Sí, la mayor catástrofe nuclear de la historia comenzó durante una prueba de seguridad, y no es precisamente el resultado que buscaban. La prueba buscaba comprobar si la energía residual de las turbinas podía mantener funcionando determinados sistemas durante una pérdida de suministro eléctrico. No voy a convertir esto en una clase de ingeniería nuclear porque probablemente terminemos todos peor que cuando empecemos. Lo importante es entender algo mucho más sencillo. La prueba salió terriblemente mal. A las 1 de la mañana con 23 minutos y 40 segundos ocurrió la explosión. Y acá nuestra historia se divide en dos. Porque normalmente cuando hablamos de las primeras víctimas de Chernóbil pensamos inmediatamente en los bomberos, los hombres que llegaron sin conocer realmente el peligro al que se estaban enfrentando. Pero antes de que muchos de ellos llegaran, ya había víctimas dentro de la central. Y una estaba prácticamente en el lugar equivocado, en el peor momento posible. Valery Kodemchuk tenía 35 años y era operador senior de las bombas principales de circulación del reactor número 4. Trabajaba en Chernóbil desde 1973. Cuando ocurrió la explosión se encontraba en la zona de las bombas de circulación. La destrucción fue prácticamente instantánea. Parte del edificio se derrumbó, paredes, estructuras y toneladas de metal cayeron sobre la zona. Y Kodemchuk desapareció. Valery Peregoschenko, jefe de turno del área del reactor, intentó localizar tanto a Kodemchuk como a otro trabajador llamado Vladimir Yashenok, después de perder contacto con ellos. Y esto es importante, porque todavía no comprendían completamente la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Imagínate estar caminando por una central nuclear destruida, intentando encontrar a tus compañeros, sin saber que el reactor que debería estar a unos metros tuyo ya prácticamente no existe. Peregoschenko terminó entendiendo precisamente eso. El reactor había sido destruido. Y acá aparece el segundo nombre de nuestra historia, Vladimir Yashenok, porque si buscas información sobre la primera víctima de Chernóbil, probablemente tarde o temprano aparezcan estos dos nombres. Y hay una diferencia importante. Kodemchuk habría muerto prácticamente en el momento de la explosión. Yashenok sobrevivió inicialmente, fue encontrado gravemente herido y logró ser evacuado, pero murió posteriormente. Por eso cuando hablamos estrictamente de la primera persona que murió durante el accidente, la propia central de Chernóbil identifica a Kodemchuk como el primero. Y ahora viene probablemente la parte más extraña de toda esta historia. ¿Por qué nunca recuperaron su cuerpo? La respuesta corta sería porque prácticamente había una central nuclear destruida encima suyo. La respuesta larga es bastante peor. La explosión destruyó estructuras del reactor número 4, provocó derrumbes y dejó zonas con niveles extremos de radiación. Buscar un cuerpo entre esos restos no era como entrar a un edificio derrumbado, era entrar en un edificio derrumbado, pero con un reactor nuclear destruido en el medio. Y eventualmente tuvieron que aceptar una realidad bastante dura. Valery Kodemchuk no iba a salir de allí. El reactor número 4 se convirtió en su tumba, literalmente. Después del accidente se construyó alrededor del reactor destruido la enorme estructura de contención que terminaríamos conociendo como el sarcófago. Décadas más tarde llegaría otra estructura todavía mayor, el nuevo confinamiento seguro, y debajo de todas esas estructuras continúan los restos del reactor, y en algún lugar dentro de ellos, Kodemchuk. La propia central utiliza una expresión bastante contundente para describirlo, permanece para siempre dentro del bloque 4. Sin embargo, existe algo que probablemente sea todavía más impresionante. Su tumba está dentro del reactor, pero su memoria está afuera. En una pared que separa los bloques 3 y 4 existe una placa dedicada a Valery Kodemchuk. Trabajadores, visitantes y autoridades continúan dejando flores allí. Incluso, actualmente la central sigue realizando ceremonias en su memoria. Y quizás lo más inquietante de esta historia no sea que el cuerpo de Valery nunca haya sido recuperado, sino pensar que aquella noche comenzó como cualquier otra, un turno más, un trabajo que había hecho durante años, probablemente sin imaginar que estaba viviendo los últimos minutos de su vida. Porque cuando hablamos de Chernóbil, es fácil hacerlo desde el presente. Sabemos que explotó, sabemos que ocurrió y conocemos las consecuencias, pero ellos no. Para quienes estaban ahí, la historia todavía no era historia. Era simplemente esa noche. Y quizás por eso la historia de Valery Kodemchuk resulta tan particular. Su nombre quedó inevitablemente unido a uno de los accidentes más famosos de la humanidad, aunque él nunca llegó a saber la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Hoy, casi 4 décadas después, el reactor está cubierto por toneladas de acero.
Chernobyl cambió, el mundo cambió, pero Valerie sigue exactamente donde estaba aquella madrugada. Y hay algo extraño en eso. Construimos enormes estructuras para contener la radiación, estudiamos el accidente, escribimos libros, filmamos documentales e intentamos comprender cada segundo de aquella noche. Como si conocer todos los detalles pudiera ayudarnos a ponerle un punto final. Pero algunas historias simplemente no lo tienen. La de Valerie es una de ellas, porque en algún lugar debajo de todo ese acero y hormigón, todavía permanece el hombre que se convirtió, sin saberlo, en la primera víctima de Chernobyl. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like y comentarme qué parte te gustó más del video y si hay alguna otra historia de la que quisieras investigar. Sin nada más que agregar, nos vemos muy pronto.